Buenas tardes, economista Carlos Viera. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos por ahí? Con fresco. Apesadumbrados, ciertamente, con el lamentable deceso de este compañero que fue un gran soporte para la izquierda uruguaya. Nuestro querido compañero Danilo Astori se nos fue. Va a ser difícil seguir sin él, pero se nos fueron grandes. Se nos fue Sereni, se nos fue Tabaré, se nos fue Mariano y otros no tan renombrados. Mi amigo Elvio Oscarone hace poco falleció, eh, y otros que se fueron antes porque no los dejaron estar, como Carlos Delía, Julio Delía, Julio Delía, muerto en Buenos Aires. Él debería estar acá con nosotros y no lo está. Carlos Delía, su hijo, rescatado por las madres de la Plaza de Mayo, sí está y es una persona integral, una persona que da gusto hablar con él, es un compañero que nos refleja en cada momento que estamos nosotros acá trabajando en nombre de todos los que no están hoy, y así debemos de recordar a Danilo, recordarlo porque ha sido un gran amigo, ha sido un estadista y con el cual hemos tenido muchos encuentros, sobre todo en las primeras etapas de la vida militante. Eh, Algunas diferencias, sanas diferencias, matices, diría yo, cada vez que me tocaba tomar alguna decisión en materia de económica en los puestos de gobierno, cada vez que nos interpelaban por la televisión o por la radio acerca de que si había diferencias entre economía y OPP, yo siempre decía matices. Y así fue, porque yo quiero hacer en este momento un homenaje a Danilo. Pienso que mi mejor homenaje a Danilo es recordar algo en lo cual, de lo cual no queda dudas de cuál era la ubicación de Danilo como compañero de ruta. Transcurría el año 2004, allá por abril del 2004, en marzo, había asumido, 2005, perdón, había asumido el nuevo gobierno, primero de marzo del 2005, y recibimos una convocatoria para un almuerzo y reunión de trabajo por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en forma conjunta a ambas instituciones. En estos temas de ser político, de ocupar cargos de gobierno, hay protocolos que se deben respetar. Eh, Entre otros, ese de concurrir a esa reunión en el Victoria Plaza. Posterior al almuerzo, se nos llama a una sala en la cual las autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial injertan en la reunión a una persona desconocida, a la cual califican como un vocero del empresariado nacional, en el cual teníamos que tener referencia porque tenía la desconfianza de que el gobierno del Frente Amplio inclinara la balanza a favor del trabajo y eso iba a generar un problema para las inversiones y para la estabilidad macroeconómica del país. Ese fue el planteo que se nos hizo por organismos internacionales y ahí empezamos a notar, ahí empezamos en este aprendizaje que se hizo en el gobierno como cualquier otro aprendizaje,
el ejercicio del poder, cómo se manejan los hilos de poder, cuáles son los mecanismos utilizados. Luego de que habló esa persona con el total desparpajo del planteo neoliberal bien crudo, tratando de insistir en que nuestra actuación como gobierno del futuro no debería de coincidir con esa perspectiva de mejorar el trabajo, sino reforzar al capital. Después que esa intervención se produce, mi indignación y la de otros compañeros que estábamos en la reunión, quienes estábamos, estaba Walter Cancela, presidente del Banco Central en ese momento, lamentablemente también ya fallecido, no lo nombré antes, pero es uno de los grandes que trabajó en la comisión de programa para codo a codo con muchos compañeros más. Estaba Vergara, estaba Lorenzo y por supuesto estaba yo como director del OPP. Bueno, yo creo que la respuesta de Danilo Astori fue para mí algo inolvidable, fue algo maestro, fue algo que yo creo que fue lo más hiriente que podía haber sido, porque esa convocatoria era absolutamente fuera de lugar y en primer lugar eso lo recalcó y puso los puntos sobre las íes con esa maestría que él tiene para comunicar y para hablar y para decir las cosas. Lamentablemente entonces esa anécdota que yo la tenía reservada para una situación, bueno, como esta, la quiero recalcar, porque ahí, por más allá que uno tenga discrepancias y sanas y qué buenas discrepancias, qué bueno es discrepar con gente, con compañeros, que sabemos de qué lado están, cuando hay que tomar alguna determinación fundamental en la vida, los tenemos de este lado, y que por algo fueron grandes y reconocidos, como que fue candidato al Senado de todas las listas del Frente, como que fue una persona que llevó adelante la economía del Uruguay con una firmeza y con una convicción muy grandes, respaldándose en un equipo, a veces tenía rasgos de personalismo, pero hay que tenerlo siempre en política. Y ese equipo en el cual se respaldó siempre fue un equipo que estuvo a la par de su convocatoria. Y con el equipo él supo hacer del Uruguay un cambio fundamental. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la situación en que tomamos el gobierno en el equipo económico en el 2005 era similar a la situación que hoy tiene Argentina en el 2023. Era similar. Y nos decían, con ustedes se va todo al diablo, con ustedes la economía del Uruguay va a ser grandemente perjudicada, la inversión no va a venir, el producto no va a crecer, la inflación, el deterioro macroeconómico de las variables macroeconómicas fundamentales como el valor del dólar no van a poder ser sostenidas, equilibradas. Decían de que no iba a poderse practicar políticas sociales, que no iba a subir el salario real, bueno, que si subía el empleo no subía el salario, que era como un axioma económico que nosotros ignorantes no teníamos en cuenta. Sin embargo, ese modelo, todas las predicciones del modelo neoliberal las tiramos por el suelo. Y en la economía, con un Danilo Astori a su frente, creció ininterrumpidamente
durante 15 años a tasas interesantes de crecimiento para el país. Y el salario real subió en términos bastante fuertes para todo lo que puede considerarse una economía, recuperando gran parte del deterioro que se había producido en la dictadura y en el periodo de la década del 90. El empleo subió y el orden macroeconómico se sostuvo. Ese modelo que construimos desde la Comisión de Programa, en la que Astori al principio integró, ese modelo se sostuvo con gran éxito hasta cierto punto, en el que después tuvimos la sana discusión de que si no introducíamos algún cambio, podía tener síntomas de agotamiento. Y ahí tuvimos las controversias que tuvimos con el amigo Astori, las controversias que yo creo que son sanas y entendibles en toda la izquierda, y que no me llevan a decir que con Astori no se pudo trabajar en gran medida como una persona que estuvo siempre del lado de la izquierda, que estuvo siempre de la mejor manera posible ubicado para poder llevar adelante los lineamientos que emanaban de la fuerza política que él ayudó a prosperar, a construir, a llevar adelante en el gobierno. Bueno, yo quería dejar estas palabras, no podía menos que decirlas, destacando la gran amistad, la gran coincidencia y algunos matices a decir que tenemos que vamos a extrañar mucho a ese contrapeso que teníamos dentro de lo que es las líneas económicas que se llevaban adelante en el Frente Amplio, a esas grandes coincidencias y a esas pocas discrepancias, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero que yo creo que enaltecen, a mi modo de ver, la figura de Danilo más que la ensombrece. ¿Te quedas ahí? Pues tenías más minutos, por eso digo, te quedas ahí, te quedas. Quería entonces referirme ahora brevemente entonces a que nos importa muchísimo lo que es la región, lo que es Argentina. Nos importa muchísimo lo que es el giro a la derecha que se está dando en el mundo, que es un giro a la derecha que tiene que ver con la crisis que provoca las políticas neoliberales de derecha, y que esa crisis la gente busca una respuesta, y si no la encuentra en la izquierda, busca otras opciones, y que la izquierda es muy distinta en cada lugar y tiene distintos procederes en cada lugar. El caso de Milei entonces es la expresión más descarnada de la política neoliberal, y yo tengo que reivindicar la figura de los economistas, porque el hombre se presenta como el economista que lo sabe todo, que tiene que dar cátedra de lo que no nos damos cuenta, lo que no se dan cuenta los que no son economistas de relieve, como es él, como dice ser él, y resultó ser que es un economista frustrado. Yo estuve en el Banco Central, a mí me echaron por ser de izquierda, a él lo echaron por ser trastornado mental, por no tener el equilibrio psicotécnico necesario para seguir en la tarea. Y una persona así, que establece después como premisa, como dogma, algo así como por venganza personal, destruir el Banco Central, que es destruir la herramienta que tiene para el control del sistema financiero, más allá de que sea el que emite moneda en determinadas circunstancias, y que la emisión de moneda no es un robo de los políticos.
la emisión de moneda es un instrumento de política económica que bien manejado puede darle aceite a una máquina que necesita más, más combustible para funcionar. Eh, en fin, digo que las barbaridades ¿Viste el que debate? vi el debate y las barbaridades que dice este hombre de privatizar el mar, los recursos marinos, privatizarlos. A mí realmente hasta ahora no se me había ocurrido. Le debo decir que me da sensación de que me aporta la posibilidad de que se privatice hasta el mar. Es algo nuevo para mí, pero estamos presentes en el debate de romper relaciones con los países que él considera comunistas, como que es tremendo, como que el comercio exterior sea solamente de los privados, como que no exista Estado. Bueno, yo diría que es el sistema neoliberal puesto de manifiesto. Algunos aquí plantean la, lo que es un poco el reflejo hacia Uruguay de esas mismas ideas. Porque, por ejemplo, eh, privatizar la seguridad social es tal cual lo que plantea, es tal cual lo que plantea Milei. Y es, de alguna manera, menos exagerado, pero lo que está planteado acá, lo que estuvo planteado acá y está planteado acá. Y estuvo planteado en Argentina. Las AFJP en Argentina, donde Massa le pregunta, ¿sí o no usted va a reponer las AFJP? A lo cual Milei dice que sí. Y le dice Massa, ¿usted sabe que las AFJP están dando a los 20.000 y pico que quedaron prendidos antes que las derogásemos, le están dando una jubilación de miseria? Y yo digo, ¿cómo aquí no tomamos en cuenta ese tipo de cosas? ¿Cómo podemos sostener entonces aquí, con el mismo ejemplo, las AFAP en Uruguay son las AFJP en Argentina, fueron, están dando en Uruguay las AFAP unas jubilaciones misérrimas frente a las que da el BPS por el otro 50%, y estamos recalcando ese sistema y lo vamos a llevar al 100% a algunas de las actividades o algunos de los niveles de sueldo que están planteados. Eh, entonces, es algo que tenemos que tenerlo presente. Tras el planteo privatizador, tras el planteo de que se retire el Estado, tras el planteo de que no haya redistribución del ingreso, sino que todo sea el mercado, como si en el mercado no existieran grupos de poder que asignan los recursos a su gusto y placer, como si el Estado, la distribución del ingreso, la redistribución del ingreso por el Estado fuera algo pernicioso, como si el modelo del chorreo fuera algo que da resultados. Yo creo que chorreo en el sentido de afanar, porque se le restan derechos a la gente, como si la pérdida de derechos justamente fuera algo que, o lo da, que fuera algo permitido, como lo dice Milei. Los derechos son derechos hasta que se puedan satisfacer, si no, no. Y como no se puede satisfacer todo, no me digan que son derechos. Esa es la posibilidad, esa es la manera de hacer política. Yo creía que la manera de hacer política era bregar por la máxima satisfacción de los derechos de la gente, derecho a alimentación, derecho a la vida, derecho a la circulación, derechos de todo tipo, y y no decir, bueno, algunos se podrán satisfacer y otros no, depende del mercado.
Eso no es la forma de hacer política. Yo no me presentaría jamás a decirle a la gente, votenme, porque yo voy a ver qué derechos ustedes se satisfacen y cuáles no. Eso jamás lo haría yo. Entonces, tenemos que buscar de esos entre una cosa y la otra. Tenemos que saber que lo de Argentina está muy cerca de Uruguay y que las posiciones no son diametralmente opuestas. El tema que Massa no le dice es que quien impide que se puedan hacer determinadas cosas, quien impide a que haya un superávit fiscal en vez de un déficit fiscal que hay que combatirlo con emisión o con endeudamiento. Quien impide eso son los grupos de poder, son la especulación en Argentina, son los que aprovecharon que el gobierno se endeudó en 44.000 millones de dólares para reclamárselos y llevárselos al exterior. Y entonces eso es lo que me parece a mí que falta y por eso Massa nos representa por aquello de defensa de los derechos humanos, por defensa de la actuación estatal, por defensa de los derechos de los trabajadores más elementales. Hasta allí nos representa, pero no nos representa en algo que es la lucha contra los sectores de poder. En ese sentido parece que los omite por lo menos, no los presenta. Y bueno, el peronismo tiene una larga historia de, de extremos en ese, por un lado, posiciones de izquierda clara y por otro lado, posiciones de derecha clara en relación con cómo se relaciona justamente con el poder, con los grupos de poder. Y bueno, acá tenemos en Uruguay lo mismo, un grupo de poder importantísimo es el narcotráfico, ¿cómo que no? El narcotráfico y el lavado de dinero con el narcotráfico. Ya la LUC lo habilitó, extendió las posibilidades de lavar dinero al derogar que las operaciones a mayores a $100.000 fueran controladas. Ahora tenemos que ver que también dentro de los grupos de poder están los medios de comunicación. Y acá vamos de presenciar que en diputados, luego en la Comisión de Industria de Diputados, luego de un año en que trataron de introducir por vía de la rendición de cuenta disposiciones derogatorias de la ley de medios que sancionó el Frente Amplio, pero que lamentablemente no reglamentó, no ejecutó. Ahora se establecen 4 cosas para ir avanzando en ese terreno por parte del gobierno, por parte del Poder Ejecutivo, y ahora con la anuencia de Partido Colorado y Cabildo Abierto, no en un 100% de las propuestas del Ejecutivo, pero sí en un 60 o 70%, por las cuales primero se deroga que las frecuencias de radio y TV, las frecuencias de TV cable, sean 3, pasan a ser 8. Y eso está con nombre y apellido, beneficio para el grupo Clarín. Es decir, Segundo, Carlos, sí, para que le quede claro a la gente, que yo porque manejo también el tema, si no, no sé si lo manejan. Es decir, admitir ser propietario de hasta 3 cableras, 3 televisoras, ahora la idea es permitirle hasta 8 cables que puede tener el grupo económico o el titular. ahí está, exactamente. ¿Dónde está el grupo Clarín de casualidad? Bueno que dialoguemos en esto. Ese grupo, ese pasaje de 3 a 8 no es casualidad. Es justamente el pasaje que le corresponde al grupo, que le va a beneficiar al grupo Clarín porque tiene 8. En segundo lugar, las autorizaciones para frecuencias de radio y TV, no de TV cable, sino de radio y TV, pasan a ser ahora de 3 a 6.
6 en total, de las cuales 4 pueden ser en Montevideo. También otra vez Perdón, área metropolitana, perdón, perdón. área metropolitana. Ahí está, correcto, qué bueno. De las cuales justamente tiene otra vez nombre y apellido. Es para beneficiar al grupo Romay, al grupo Sarandí, al grupo de Zorrilla y al grupo Magnolio. Son las que tienen exigían eso porque tienen esa posibilidad. En tercer lugar, se autoriza a que las TV, las frecuencias puedan tener hasta un 100% de capital accionario extranjero. Ahora estaba limitado al 49%. Quiere decir que ahora si pueden vender al 100%, ¿qué pasa? Está aumentando el precio venta de la empresa. Este, Yo le voy a meter un condimento ahora que comúnmente no se maneja en ese informe. Yo no lo vi por lo menos, no lo escuché. Pero también hay un condimento para nada despreciable que en el futuro las cableras van a vender también telecomunicaciones, fibra óptica. ahí está. Eso Ya lo les estoy habían diciendo yo porque lo manejo de ese autorizado, tema. sí, sí, ya les habían autorizado la venta de Internet y ahora se les extiende a todas. Se les había autorizado algunas y ahora se les extiende a todas. Exactamente. Se derogan los controles que estaban a cargo de la UCEA, de la UCET, de ponerle una comisión controladora, como controladora con participación ciudadana. Esa comisión nunca se instituyó y ahora se deroga su existencia. No se quiere que haya una transparencia en cuanto a cualquier tipo de control que se ejerza sobre los medios de comunicación. Eh, Y según escuché, este proyecto nefasto que está aprobando la Comisión de Diputados, nefasto, es mucho peor el que vino del gobierno, dicen. eh, bueno, yo tengo que el gobierno pretendía más cosas y que ahí se Por eso. recortaron. Sí, sí, es así. Entonces hablamos de lo mismo. Y por último se deroga la obligación de pagar canon, cuando que, bueno, todavía pagaron canon, pero en la ley del 14, en la ley que el Frente había promulgado, Canon es una cifra estimada por el gobierno para que le dé la utilización de alguna de la onda o de la señal. Por lo tanto, le tiene que pagar al claro, Estado un canon. todo concesionario paga un canon porque está usufructuando una frecuencia que es en este caso sería un bien público, ¿verdad? La frecuencia sería un bien público que es captar la onda que le permite comunicarse por audiovisual. Y eso es un bien como tomar aire o tomar agua del arroyo, es un bien público, ¿verdad? Sí, claro. Eh, entonces se debería de pagar un canon por la utilización de las frecuencias y el Frente lo había previsto y se fue derogando año a año desde el 2020 a la fecha y ahora se deroga totalmente. Así que se le está regalando a las emisoras. ¿Por qué tienen que ser gratuitas? ¿Por qué tienen que ser de por vida, hereditarias? Es un derecho público. Bueno, le dimos al puerto 60 años de concesión bajo condiciones muy elementales. Y bueno, ahí está el poder, ¿verdad? Ese es el poder que está actuando, el poder del narcotráfico. Me gustaría que la fiscalía se le pregunte, como se le preguntaba ayer a Milei, sí o no usted, señor presidente, ordenó a Astesiano hacer tales y cuales cosas. Porque Astesiano dijo que lo hacía el número uno, sin nombrarlo. No sé si en los chats posteriores se pudo averiguar quién era el número uno, pero yo hubiese citado si fuese la fiscal Fossati, obviamente no lo hizo, ejecutivo,
al presidente de la República y le pregunte, señora presidente de la República, cuando Astesiano se refiere al número uno que le ordenaba hacer todas esas cosas horribles que usted hizo, ¿se refería al señor presidente de la República? ¿Se refería a usted? Y ahora también, en este caso quizás la Fiscalía va a citar, dicen, al señor presidente de la República para, seguramente le preguntará, cuando usted convocó a esa reunión en sala 11 de presidencia, Piso usted, 11, el piso 11. piso 11 de presidencia, ¿usted la convocó? ¿Con qué intención la convocó? ¿Se hace usted responsable de lo que su asesor indujo a hacer a las personas que estaban allí, como a eliminar documento público? Entonces, el tema está, el gobierno se defiende al poder o se defiende a los trabajadores. El tema está en esa reunión que nos citaron y en la cual Astorio respondió tan bien, este, en la cual se nos dijo, no actúen para los trabajadores, actúen para el capital. Acá se trata de que el poder del narcotráfico está allí y es uno de los que pueden ser responsables de la situación financiera, económica, de la seguridad de un país. Y el poder de los medios de comunicación está allí, entrelazado con todo eso. Y bueno, ¿de qué lado estamos? Que la ciudadanía lo juzgue y que la fiscalía lo aclare. Nos vamos. Un abrazo grande, Nos Carlos. vamos. Gracias por estar. Un abrazo.